Buenas tardes. ¿Cómo están cada uno de ustedes? ¿Bendecidos o no bendecidos? Los miro muy callados, los miro como muy desanimados. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy les trataré con un tema que lo he titulado La palabra de Dios solo puede transformar vidas. Lo vuelvo a repetir, el tema que he titulado este mensaje lo he puesto como la palabra de Dios solo puede transformar vidas. Si me quieren acompañar al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Yo como siempre les digo que yo ya lo tengo listo desde anoche para que no me ganen. ¿Qué? Ya me todavía ni termino, ¿cómo que llamen? Bueno, pues eso es buena señal. O sea que alguien te está pasando información, alguien está infiltrando información de lo que voy a poner, ¿verdad? Aquí algo está pasando. Bueno, pero eso es bueno. Espero que todos se encuentren bien y pues que Dios sea el que hable hoy en esta tarde y nos traiga palabra y que sea para edificación de cada uno de ustedes, como también para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Nuestro Señor Jesucristo siempre predicó su mensaje con certeza. No vino a comentar, a argumentar, sino a proclamar y a predicar. Es una de las cosas que nuestro Señor Jesús vino a hacer. Él no trató con otro tema que no fuera el proclamar el Evangelio de Dios. Después que Jesús continuó con el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista, ¿verdad? De proclamar las buenas nuevas, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es lo que nuestro Señor Jesús continúa haciendo, ¿no? Predicar es la proclamación de convicciones, no de sugerencias, de posibilidades. Jesús también predicó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo pueden ver ustedes después en Mateo capítulo 7, versículo 29. Lo que anunció no solo era cierto, sino que era de máxima autoridad. Los escribas no podían enseñar con autoridad porque habían mezclado de tal manera la verdad bíblica con las interpretaciones y tradiciones de hombres. Ya no se podía distinguir la palabra de Dios o del mensaje de Dios del mensaje del hombre. Lo único que les quedaba eran opiniones y especulaciones. Fue sorprendente para el pueblo de Dios volver a ver a una persona predicar, hablar, de tal manera, ¿no?, que se quedaron sorprendidos. Se quedaron, podemos decir, como desconcertados a ver que un hombre predicaba de tal manera así. Fue sorprendente para el pueblo de Dios volver a oír a alguien predicar como los profetas lo habían hecho. Los profetas nunca mezclaron la palabra de Dios con sus opiniones al momento de llevar el mensaje de Dios. Ellos solo hablaban lo que Dios les decía que hablaran. Dice en Deuteronomio capítulo 18, Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiere decirles. Les voy a leer 3 citas de estos profetas. Quiero que presten atención. Dice también en Jeremías 23, versículo 16. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Jeremías 23, 21, 22 dice: yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando es predicada? Cuando la palabra de Dios viene, o sea, cuando el hombre predica la palabra de Dios, cosas suceden. Dice aquí en el versículo 22 de Jeremías 23, dice: si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Si haya sido mi palabra. La palabra de cuando el Señor predica
su palabra, cuando alguien predica el verdadero evangelio, cosas suceden. Vidas son transformadas, vidas son cambiadas. Cuando una persona habla de parte de Dios, cosas suceden en las vidas y las personas, ya sea para arrepentimiento o para juicio. Dice Nehemías 8, capítulo 8, versículo 8 y 9. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. Versículo 9. El gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor, su Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios en la ley. Todo lo que cuando un profeta hablaba, ¿no? Era para traer bendición o para traer juicio. Pero fíjense lo más bonito de esto, porque todo el pueblo lloraba y escuchaba las palabras de Dios. Las palabras de Dios, cuando son predicadas y no están fuera del lugar, cuando un predicador predica la palabra, esto es lo que provoca en el ser humano. Cambia vidas. Como les dije, sea para arrepentimiento o sea para juicio. La palabra de Dios produce cambios en los que escuchan el mensaje. Dice Isaías 55:11. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para que lo envío. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó a hablar las palabras de su Padre, cosas sucedieron. Dice en San Juan 7, 43, 45, o sea, capítulo 7, versículo 43 al 45. La gente empezó a preguntarse sobre Jesús diciendo: el pueblo estaba dividido por causa de él. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos le preguntaron por qué no lo trajeron. Los guardias respondieron: nunca un ser humano ha hablado como él. Nunca un ser humano ha hablado como él. Yo les pregunto, ¿qué es lo que Jesús hablaba? ¿De quién hablaba? ¿De parte de quién hablaba? De parte de su Padre. También cuando nuestro Señor Jesús habló acerca del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena, dice en Mateo 7, 28, 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Lo que hizo diferente a nuestro Señor Jesús delante de los maestros de la ley fue que Jesús solamente manifestó la verdad, la palabra de Dios solamente. Y todo lo que hizo fue solamente la voluntad de Dios y terminar su obra. Durante el tiempo o durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no menciona o platica nada que no sea solamente su palabra. Si ustedes vean cómo hemos estado estudiando la vida de nuestro Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, no menciona nada de su vida personal, de lo que hizo, de lo que pasó en su juventud. Predica solamente lo que le fue enviado a predicar, lo que le fue dicho del Padre. No vemos nada que no fuera de la palabra del Señor. Jesús nunca permitió que nadie lo desviara hacia asuntos económicos o sociales, o debates políticos o personales. Sus enseñanzas, su predicación se iba a enfocar completamente en exponer la palabra de Dios y proclamar el reino de Dios. Y esto es lo que debemos imitar todos los que seguimos a nuestro Señor Jesús. Todos los que predicamos su palabra debemos imitar todo esto. Debemos seguir sus pisadas, como dice 1 de Pedro 2:21. Cuando Jesús fue a Samaria con sus discípulos para llevar las buenas nuevas a la mujer de Samaria, la palabra dice en San Juan 4:34, después que vienen los discípulos, ¿verdad?, para traerle alimento a Jesús. Dice: mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habría traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Les estoy leyendo todo esto porque quiero que vean quiero que entiendan y vean, la diferencia de las predicaciones de hoy y las predicaciones en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los profetas. Juan el Bautista dijo de Jesús, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. San Juan 3:34. Jesús mismo declaró, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. San Juan 8:38. Más tarde dio el mismo testimonio de una manera más clara. Dice en San Juan capítulo 12, versículo 49, versículo y 50, dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo dijo. ¿Qué es lo que está haciendo nomás mi Señor Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Hacer solamente la voluntad del Padre, ¿no? Predica solamente la palabra de Dios. No se desvía del camino, o sea, del trabajo que le fue encomendado. Solamente vino a hacer lo que le fue encomendado hacer, lo que dijo su Padre. Vas a ir aquí a la tierra en una misión y vas a llevar a cabo esta orden. Mas Jesús, no vemos que aquí que estuvo predicando acerca de otras cosas, que no fuera solamente la palabra de Dios. En su oración Jesús habló a su Padre acerca de sus discípulos, manifestando. Y dice, a los que me diste del mundo, les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he dado las enseñanzas que me diste y las aceptaron. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Y en su propia autoridad nuestro Señor Jesús fue enviado. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra empezó a predicar solamente lo que el Padre le mandó a decir. Les enseñó todo lo que tenían que saber sus discípulos. Le dijo a su Padre, ellos ya saben todo, han conocido que tú me enviaste, han aceptado la palabra que tú me dijiste que les diera. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor a cada uno de nosotros lo que les dijo a sus discípulos. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18, 19. Esa es la comisión de Dios para todos los que predican en su nombre. El predicador y maestro fiel proclamará la verdad segura de Dios, con la autoridad delegada de Dios y bajo la comisión divina de Dios. Cuando la luz de Jesucristo resplandeció y el mensaje de su luz impartió, era claro, sin palabras difíciles de entender. Él comenzó donde su mensajero, Juan el Bautista, había comenzado, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Las tinieblas en que el pueblo vivía eran en las de oscuridad, del pecado y del mal. Jesús quiso decir, las grandes tinieblas han estado sobre ustedes debido a que la gran oscuridad que hay en su interior. Volverse del pecado es arrepentirse, cambiar de dirección, dar la vuelta y buscar un nuevo camino. Según el diccionario Strong, arrepentirse en griego se dice matanoeo, literalmente significa un cambio en la manera en que vemos algo. Por tanto, arrepentirse es cambiar la forma en que una persona ve el pecado y la manera en que ve la justicia. Y esto sucede solamente cuando se predica la palabra de Dios, la palabra genuina. Esto implica un cambio de opinión, de dirección, de vida misma. Arrepentirse es tener un cambio radical en el corazón y la voluntad y por consiguiente de comportamiento, o sea, dar fruto de arrepentimiento, Mateo 3:8. Esta fue y siempre ha seguido siendo la primera exigencia del Evangelio, el primer requisito de la salvación y el primer elemento de la obra salvadora del Espíritu Santo en el alma de cada persona. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue claro y sin rodeos. Otra cosa es que muchos no creyeron.
porque estaban endurecidos por su corazón perverso y no querían un cambio en sus vidas como muchos de hoy. Hay personas así. Dice en San Juan 3, 20, 21. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La palabra de Dios pura y enseñada con palabras claras y entendibles produce tristeza para salvación. O sea, la palabra de Dios nos desnuda hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver cuán infeliz y miserable, pobres, ciegos y desnudos somos delante de Dios. Podemos ver cómo nuestro orgullo, mi yo, se desvanece, se derrumba dentro de mí. Yo que pensaba que era autosuficiente y me voy dando cuenta de que no tengo nada. Eso es lo que produce la palabra de Dios pura y sin ser adulterada. Cuando Dios mandaba a sus mensajeros, a sus profetas, las personas cuando lo recibían. El mismo papá de David cuando fue Samuel, ¿qué fue lo que le dijo primero? Que como dice, se asustó, que vienes en son de paso, hay un problema, ¿no? Porque él sabía que cuando él venía era porque traía palabra de Dios. No lo tomaban como un juego. Por eso cuando la palabra de Dios se predica, cosas suceden en la vida de cada uno de ustedes. Cuando se predica solamente el Evangelio, sin desviarme del tema, sin desviarme de la Biblia, cosas tienen que pasar en tu vida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y esto es algo que hoy en día no se predica esto, pues, o sea, hablan parte de la palabra de Dios y se olvidan de la palabra de Dios. Empiezan a meter opiniones propias, anécdotas de sus vidas, empiezan a mezclar historias, a meter cosas que no van acompañadas con la palabra de Dios. No digo que no se hable de algo, de una experiencia, pero tiene que ir al ritmo, al lado de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios pura del Evangelio, dice el apóstol Pablo, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Es lo que decía el apóstol Pablo. Es el poder que Dios usa para salvar a todos los que en Él creen. La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Se predica las buenas nuevas. Es el poder que Dios usa para que tu vida se incomode, para que te dé tristeza para salvación, o para que te enfades, te dé ira y te vayas. Es lo que provocó las palabras de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí. Los fariseos, los saduceos, por eso lo odiaban, sintieron envidia, porque hablaba de una manera que ellos no hablaban. Sus mismos discípulos de ellos mismos decían, este hombre habla de una manera que ni ustedes, siendo maestros de la ley, hablan así. Se quedaban sorprendidos. Cuando una persona habla de parte de Dios, cosas suceden en las vidas de los oyentes, ya sea para arrepentimiento o para juicio. Eso fue lo que ocurrió en Hechos, capítulo 2, 14 al 42. El primer discurso del apóstol Pedro fue tan lleno de autoridad que 3,000 personas se arrepintieron por la palabra que predicó, que fue pura, genuina y no adulterada. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? Que empezaron a decir que estaban ebrios. Empezó a predicar. ¿Qué predicó? La vida de Pedro, lo que él había hecho,
su vida personal? No. Pedro no empezó a predicar lo que él creía, lo que él pensaba, lo que los demás decían. Empezó a predicar la palabra de Dios. Más adelante el apóstol Pedro continuó predicando la palabra de autoridad y no de hombre, que les costó su libertad, y fueron puestos en la cárcel. Pero por la palabra de autoridad que se predicó, se convirtieron como 5,000 hombres. En Hechos capítulo 4, del 1 al 31, lo pueden ver ustedes después. Después, más adelante, los vuelven a arrestar por predicar en el nombre de Jesús. Dicen Hechos, del capítulo 5, del 17 al 20, se lo voy a leer rapidito. El jefe de los sacerdotes y de todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron a que los arrestaran y los pusieron en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de la salvación. ¿Que compartan qué? El mensaje de la salvación. Las buenas nuevas. Porque eso es lo que estaba cambiando a las personas, lo que estaba transformando. Eso era lo que estaba trayendo a las personas a reaccionar. De que estaban viviendo de una manera que ofendía a Dios. Después de que son arrestados, después liberados por un ángel, los vuelven a arrestar y los traen de nuevo ante el sumo sacerdote para interrogarlos, prohibiéndoles predicar más en el nombre de Jesús. Dicen Hechos del capítulo 5, del 29 al 32. Es necesario obedecer a Dios. Aquí Pedro le está respondiendo porque le estaban prohibiendo que dejaran de predicar en ese nombre. Mas Pedro dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos. También lo es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a quienes lo obedecen. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué es lo que estuvo hablando Pedro ahí? Cuando fue encarcelado, cuando el ángel los libera y después los encuentran predicando en el templo, los vuelven a traer ante el concilio. ¿Qué hace Pedro y los apóstoles? Predicar el evangelio solamente. ¿Se dan cuenta que no hay necesidad de mezclar la sabiduría del hombre cuando se predica la palabra de Dios? Porque tu sabiduría, tus historias, tus anécdotas, lo que tú piensas, lo que tú crees, eso no va a transformar vidas. Tal vez puedan divertir, puedan entretener a las personas, puedas echarte un chiste, pero eso no va a cambiar, no va a transformar a nadie. Solamente va a causar que se haga un circo en tu iglesia. También el joven Esteban, el que fue apedreado y muerto por predicar palabra de Dios con autoridad. Dice en Hechos 6, del 8 al 10, Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales, milagros entre el pueblo. Pero uno de la sinagoga, llamado los libertos, se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y de Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. No podían contra él. ¿Por qué? ¿Sería porque hablaba de sus propias opiniones, de sus experiencias? Porque hablaba en el poder del Espíritu Santo, hablaba palabra de Dios. No podían a ellos confrontarlo, no podían ellos se quedaban, no, ¿cómo podemos nosotros ganarle? No podemos. Porque tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Las palabras de Esteban provocaron ira hasta el punto de darle muerte, porque habló con palabra de autoridad, palabra de lo alto. Dicen Hechos, capítulo 8, versículo 4, que después de que son perseguidos por causa de Jesús, dice, sin embargo, todos los que oían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de la salvación, por donde quiera que iban. Después que a Esteban lo apedrean, lo asesinan, muere, dice que empiezan a esparcirse. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué van haciendo? ¿Predicando qué? Las buenas noticias de la salvación. Eso solamente iban predicando.
las buenas nuevas de la salvación. Después de que Saulo, o sea, el apóstol Pablo, se convirtiera, su gran preocupación fue la evangelización, edificar lo que antes había tratado de destruir, el crecimiento de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo del 14 al 17. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo es de ir a anunciarles las buenas noticias, también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Dice el apóstol Pablo, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar. ¿Qué es lo que Dios usa para salvar? ¿Qué es lo que Dios usa para salvar? Su palabra. Su palabra es la que trae vida. Su palabra es la que Dios usa para salvar y no es nuestra palabra. El amor a la evangelización ha sido la motivación de los cristianos fieles a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando el evangelio puro es predicado, téngalo por seguro que la mayoría de las personas a las que ustedes prediquen los van a rechazar, los van a insultar, los van a ignorar. Pero Jesús también ya se los había advertido a sus discípulos y les dijo, y los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensarán que rinden servicio a Dios. Hoy en día, ¿no? Los predicadores, los que supuestamente hablan de parte de Dios, en vez de exhortar a aquellas personas, ¿verdad? Que tal vez han cometido un error, han pecado, en vez de exhortar con la palabra de Dios, los hunden más, los pisotean más, los juzgan, los critican. Ese no es el mensaje que se nos fue dado a predicar. Se nos mandó a reconciliarnos con Dios, traer personas a Cristo, regresarlos a Cristo, con palabra solamente, no con palabra de hombre, ni lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa, es con palabra. Permítame. Tal como odiaron a Jesús mismo sin causa, en San Juan 15:25, todos los creyentes deben de estar dispuestos a ser rechazados por el mundo. El camino de Dios, el de la redención, es el de estar dispuesto a morir para que los débiles puedan vivir. Y es algo que ahorita no se ve eso. Hoy se trata de mí. Se trata de yo. Se trata de lo que puedo recibir del Señor. Se trata de las bendiciones que Dios me puede dar hoy. El prójimo se puede esperar, pero la palabra dice todo lo contrario. Tú debes morir para que Él pueda vivir. Deja de buscar tus propios intereses y empieza a buscar los intereses de tu prójimo. De eso se trata el amor de Dios. Jesucristo, ¿qué buscó cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hizo? Solamente predicó la palabra de Dios. Mostró su misericordia, mostró que era el Mesías, mostró que Él era el Santo de Israel, el Hijo de Dios. Él no vino a buscar nada para sí mismo, sino que vino a dar su vida por el mundo. El camino de Dios, el de la redención, como les dije, debemos estar dispuestos a morir para que los débiles puedan vivir. La palabra de Dios es clara en que nosotros debemos morir al fin de alcanzar a los perdidos. Predicar el evangelio se vuelve nuestro diario vivir por amor al prójimo y también lo es nuestro testimonio personal de nuestro diario vivir. Lo que tú reflejes es la gloria que Dios se va a llevar. Es por lo cual que debemos devolvernos a predicar el evangelio puro
que se trate solo de Jesucristo y no de nuestra sabiduría humana. La palabra de Dios, cuando es adulterada, no trae cambios en las vidas de las personas. Solo trae entretenimiento, un buen discurso. No hiere, no te provoca enojo, sino más bien te divierte. Cuando las palabras de Dios es predicada, te van a provocar dos cosas: arrepentimiento, tristeza para arrepentimiento, para salvación, o como les dije hace ratito, o ira, enojo, y te vas a ir, porque no te va a parecer. Cuando se predica la verdad, las personas tienen que salir de la congregación diferentes a como entraron, ya sea para salvación o para juicio. Eso es lo que provoca la palabra de Dios genuina. Cuando se predica la palabra de Dios en las congregaciones, se predica la palabra genuina. Una persona como entra no puede salir como entró, tiene que salir diferente. Tiene que salir de la congregación pensando, atemorizada, decir, bueno, ¿qué fue lo que escuché? Si no nace de nuevo en ese momento, va a salir con ira y con enojo. Recuerden que las personas, cuando hoy en día entran a una congregación a predicar, entran contentos y salen contentos, porque saben que vienen a divertirse, porque saben que vienen a gozarse, no por la presencia de Dios, sino por lo que va a decir el pastor. Ya hoy se ha desviado la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la epístola de Tito 2:1. Pero en cuanto a ti enseña, o sea, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solamente, Tito. En cuanto a ti enseña, o sea, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no lo que está de acuerdo a tus opiniones o lo que tú crees o lo que tú piensas. La palabra de Dios es la única que puede transformar vidas. Debemos devolvernos a la predicación pura del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo de convencer al mundo de pecado. Dice en San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? ¿Tú o yo? Me pregunto, o les pregunto. ¿Quién nos va a convencer a la gente? El Espíritu Santo, ¿no? Su palabra, no la nuestra. Más les pregunto, ¿acaso tus anécdotas, tus historias van a transformar las vidas de las personas? Claro que no. Es la palabra de Dios pura, genuina. Les hago una pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio si no lo dejamos hacer su trabajo? ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo empiece a transformar vidas dentro de la congregación si no lo dejamos hablar? No van a haber cambios en las personas. El hombre supuestamente de Dios no deja de hablar palabra de hombre y asimismo limitando al Espíritu Santo. Y después se preguntan que por qué las personas no cambian. ¿Será porque el predicador no se cansa de hablar de lo que piensa y de lo que cree? Debemos de dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Nos pareciera ser que nosotros hablamos a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿El Espíritu Santo quiere hablar? No, déjame yo hablar por parte tuya. Recordemos que la fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿La palabra del hombre? ¿La palabra del ser humano? ¿Tus historias? ¿Tus chistes? ¿Tus luces? ¿Tus espectáculos que se llevan dentro de las iglesias? La palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No es tu palabra y no es mi palabra. Tus opiniones, tus anécdotas, tus chistes, tu discurso de prosperidad material, tu gran espectáculo de concierto que se llevan dentro de tus congregaciones no pueden transformar el corazón de una persona para llevarlas a la salvación. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, capítulo 2, 1, 2. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de
Hoy quieren que entren y que vean todo un espectáculo, todo un concierto. Mas el apóstol Pablo dice lo contrario. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. La palabra es clara, ¿no? No hay confusión. Más adelante en el versículo 4 y 5 dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Así ustedes creyeran en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control del servicio, cosas suceden en las personas, ya sea para arrepentimiento o para condenación. Hoy lo que he visto mucho hoy en día es que, de hecho ya se los había tratado, ya había tratado con ustedes este tema, de que las predicaciones no son tan claras, o sea, tal vez ellos le agarran el sentido a lo que están predicando. Cuando yo escucho a veces mensajes, nomás entiendo la mitad. La otra mitad tengo que sacar el diccionario. No hay personas que pueden entender ese lenguaje, esas palabras que usan. Debemos empezar a usar palabras más claras cuando estemos haciendo nuestro discurso, nuestro mensaje. Cuando estemos preparando el mensaje, debemos buscar palabras que sean entendibles para los oyentes. Recuerden que no todos los oyentes tienen esa capacidad de entender esas palabras. Debemos empezar a usar palabras claras para que el niño más pequeño, como aquel que es analfabeto, como aquel que es estudioso, académico, puedan entender las palabras que se están predicando, porque muchos entran a las congregaciones y nomás entendieron la mitad, la otra mitad no la entendieron. ¿Por qué? Porque están usando palabras que hay personas que no, de hecho yo no entiendo a veces. Debemos empezar a arreglar nuestros mensajes, a cambiar las palabras de nuestros mensajes por palabras más claras. La evangelización en el sentido principal de la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. Hacer discípulos es evangelizar la palabra de Dios, llevar hombres y mujeres a la salvación y al señorío de Cristo. Cuando Jesús llama a sus discípulos hacia Él mismo, también los llamó a llamar a otros, a ser pescadores de hombres. Cuando la palabra de Dios es predicada, el hombre empieza a ver el pecado y la necesidad de un Salvador. Eso es cuando se predica la verdad. Cuando la palabra es entendible, clara, empiezas a ver lo que hay en ti. Porque la palabra de Dios produce cambios en lo más profundo del corazón del hombre. Dice en Hechos 2, 37, 38, después del discurso del primer discurso de Pedro, cuando empezó él a predicar la palabra, no sus historias, a predicar la palabra, dice, al escuchar esto, o sea, la palabra de Dios, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Saben qué debemos hacer? La palabra los acorraló, los hizo ver la necesidad que tenían. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Palabra predicada, genuina de Dios. Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esto es lo que pasa cuando se predica el Evangelio con toda claridad. Dice en 1 Pedro 2:9. Bueno, ahorita les voy a leer esta cita. Cuando se predica el Evangelio con toda autoridad, cuando se predica el Evangelio puro, la gente se da cuenta de la necesidad, de lo miserable que es, de lo ciego que se encuentra y la necesidad que tiene de un Salvador.
Mas también ahora nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿A qué los mandó? A que anuncien las obras maravillosas de Dios. No los mandó a que anuncien tus victorias, tus triunfos, lo que tú has hecho en tu vida, ¿no? O sea, dice Dios que nos mandó a que anunciemos las obras maravillosas de Dios, las cuales los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Cuando se predica el verdadero evangelio, Dios produce esa tristeza de arrepentimiento para salvación. Lo pueden ver después en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. El mensaje proclamado debe ser explicado. El evangelio significa buenas nuevas. Y eran las buenas noticias de que el reino se había acercado, lo que Jesús predicó a lo largo de su ministerio. Jesús fue el predicador más grande que jamás ha existido. Dice en Mateo 7, 28, 29. Capítulo 7, versículo 28, 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se imaginan a este hombre predicando, a Jesús predicando, con esas palabras de autoridad? Se decían, ¿cómo es que los maestros de la ley, los rabinos, cómo es que no hablan como este hombre? ¿Por qué este hombre habla así? ¿Por qué este hombre cuando habla cosas suceden? ¿Por qué cuando Jesús hablaba cosas pasaban? ¿Traía odio o traía tristeza para arrepentimiento? Es lo que produce la palabra de Dios cuando se predica la verdad detrás de un púlpito. Cuando se predica y se explica con claridad. Yo también pudiera empezar a buscar palabras difíciles y meterlas en el sermón, creyéndome con palabras elegantes para quedar bien, no sé con quién, pero con Dios, téngalo por seguro que no voy a quedar bien con Dios. La mitad de los oyentes solamente me iban a entender tal vez, pero la otra mitad se iban a quedar diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Él no citó ninguna fuente, Jesús nunca citó ninguna fuente, ni de rabinos antiguos, ni de tradiciones de alto respeto. Esa fue la verdad suprema, las grandes buenas noticias alrededor de los cuales se centraba toda su enseñanza. Desde su bautismo hasta su ascensión, Jesús predicó el reino hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Por qué es tan importante predicar la verdad? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, versículo 10. Dios también me dijo, apréndete de memoria todo lo que voy a decirte y repítelo al pie de la letra. En el versículo 17, 19 de ese mismo capítulo. Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselos a ellos. Versículo 18. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que se debe apartar del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Es lo que hace el predicador. El que predica detrás de un púlpito es lo que tiene que hablar. ¿Predicas a medias? ¿Entendible a medias? Lo otro, la mitad, no entendible para muchos. ¿Se pierden? Tú eres culpable. Por no usar palabras claras. También dice en el versículo 26 del mismo capítulo, 26, versículo 26 y 27. Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo.
La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida, y entonces les darás mi mensaje. Unos te harán caso, otros no. Pues bien, el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Es por lo cual que debemos tener comunión con Dios todos los días para podernos hacer sensibles a la voz de Dios. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios, cuando te acercas a Él, tienes comunión con Dios, Dios pone palabra en tu boca para predicar la verdad. Cuando te apartas con el Señor, tu mensaje será débil. No traerá esos cambios en las vidas de las personas, porque ya no estarás hablando en el poder del Espíritu Santo. Debemos nosotros permanecer en Cristo en todo momento para que Él nos siga dando palabra y seguir predicando la verdad. Debemos de predicar, debemos explicar con claridad las buenas nuevas del Evangelio, para que así todos puedan entender las misericordias de Dios. ¿Cuántos antes nosotros, ¿no? Cuando escuchábamos a un predicador hablar, yo por mi parte, nomás entendía la mitad. Y el Evangelio no era explicado, ¿no? O sea, no era tan explicado como debería de ser. Las personas deben de entender con claridad, como dicen, con peras y manzanas, o como lo dicen, con peras y manzanas, explicarlo detalladamente, de que si no se vuelven a Dios, se van a ir al infierno. Si viven en rebeldía contra Dios, van a ir al lago del fuego. Si no dejas de vivir de la manera que estás viviendo, ofendiendo a Dios, despreciando la palabra de Dios, vas a ir al infierno. Mas si aceptas las misericordias de Dios, si aceptas la bondad de Dios para tu vida, el Señor tiene una morada preparada para ti. Vas a recibir bendiciones espirituales. No te digo que vas a recibir bendiciones materiales. Claro que puede Dios dártelas. Pero ese no es el enfoque de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no busca lo material como su prioridad. No busca nada para sí mismo como su prioridad. Busca el bienestar del prójimo. Debemos de pedirle al Señor pasión por las almas perdidas. Porque eso es lo que va a hacer predicar la verdad. Cuando no tienes pasión por las almas perdidas, ¿sabes qué vas a predicar? Tus historias, tus anécdotas, tu mensaje, no el mensaje de Dios. Porque no te interesa lo que le pase a tu prójimo. Cuando tienes esa pasión por tu prójimo, ese deseo de que tu prójimo se vuelva al Señor, tenlo por seguro que vas a hablar palabra clara, entendible, para que él no tenga duda. Pero hoy en día no se predica eso. Hoy se predica, a ver quién predica con palabras más elegantes, quién habla más bonito. Deberían haber escuchado a Moisés tartamudo. La palabra no se trata de cómo hablas tú, sino lo que sale de tu boca. Las palabras que salen de tu boca, esas palabras que convencen. No tienes que dar un sermón. Con una palabra del Señor, cosas suceden. Debemos nosotros empezar a predicar la verdad. Solo la palabra de Dios puede transformar vidas. Voy a terminar con esta cita. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. Más claro como el agua, no hay más. Yo les aconsejo a todos aquellos pastores o aquellos que predican la palabra de Dios que busquen palabras más entendibles en sus mensajes, para que todos puedan entender, puedan comprender
lo que se está predicando. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Espero que para ustedes les haya sido de bendición. Nos vemos para la próxima semana si Dios nos lo permite. Hasta luego. Bendiciones para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esto les haya sido de bendición a ustedes también. Que Dios nos los bendiga. Hasta pronto.